Bueno, nuestro invitado hoy es el licenciado Chanel Rosa Chupani. Con Chanel Rosa, que decidió retirarse un poquito para dejar que los que gobiernan hagan su trabajo, tiene unas condiciones que primero en el PLD tienen que entenderlo, pero el resto de la población y de la clase política tienen que entenderlo. Los dos grandes partidos se dividieron. El PLD parió la fuerza en un parto, en una cesárea, y el PRD parió el PRM, con la diferencia de que fue mayoritaria la militancia que se fue al PRM. En el caso del PLD fue minoritaria, pero con un líder. Entonces, cuando se estructuran las candidaturas, siempre es difícil porque muchos se van a otro partido. Entonces, el PLD parece que ha tomado una decisión de llevar a cargos selectivos personas que tradicionalmente no hicieron política partidaria, sino que llenaron sus cometidos desempeñando cargos. Es el caso de Chanel. Chanel no era un dirigente político de estar haciendo política todo el día, no, era un técnico de salud que pasó desde SENASA hasta ser el primer director del Servicio Nacional de Salud. Entonces, vieron su gestión. Pasó también con el hijo de Felucho, Mariel, ¿verdad? Que surge una clase. Bueno, el mismo Abel surge, al no aparecer Danilo no puede, y al no irse, porque si no fueran Leonel y Danilo, entonces aparece Abel. Y lo digo porque Chanel nos puede hablar de salud, nos puede hablar de seguridad social, nos puede hablar del PLD, pero ahora nos va a hablar de, número uno, la marcha. Número dos, una candidatura a diputado. Entonces vamos a tener en el Congreso a alguien que definitivamente va a poder hablar de seguridad social, porque esa ley va a estar ahí pendiente eternamente, eso no se va a aprobar ahora. Y yo quisiera darle la bienvenida a Chanel y pedirle algo con respecto a la salud. Número uno, sin mezquindades, los lugares por donde pasaste, SENASA y Servicio Nacional de Salud, y medicinas de alto costo. Esos tres temas, ¿cuáles se mantuvieron más o menos bien? ¿Cuáles tú entiendes que se han deteriorado y cuáles se han mejorado? Sin mezquindades. Sí, okay. Adelante. Sí, bueno. Buenos días, don Julio. Un placer estar de nuevo aquí. Hace un tiempo que no veníamos aquí, porque ya estamos de nuevo. Estaba ocupándote de rebajar un poco, que te ve muy bien. Exactamente, sí. Bueno, lo primero, como usted decía, la marcha. Ayer el Partido de la Liberación Dominicana celebró su marcha, que estaba ya anunciada. Fue una marcha que tiene varias lecturas. Primero, la cantidad de personas que logramos aglutinar es importante, porque para mucha gente era imposible que el PLD pudiera aglomerar esa cantidad de personas que se dio cita en la Perolillo a Duarte hasta el Malecón, una marcha compacta. Segundo, una marcha donde participaron todos los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, que se vio un partido apoyando a su candidato, apoyando a su, bueno, ahí la vemos, ahí vemos la marcha, apoyando a su candidato, pero además todos los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, su comité político en pleno, estuvo en esa marcha. Es decir, que una marcha que mostró que no había fisura y que todos estamos con el candidato Abel Martínez si había alguna duda. Entonces yo creo que es un punto importante. La pre-campaña, de acuerdo a una disposición de la Junta Central Electoral,
se inició el día 2, por lo tanto es la primera manifestación de fuerza que hace el Partido de la Liberación Dominicana, que es importante. También hubo participación de todos los precandidatos a diferentes cargos, sobre todo el Gran Santo Domingo, y en ese sentido la marcha podemos decir que fue todo un éxito. Bien. Sí. Vamos a hablar un chin de la salud. Y ahí podemos ver incluso tomas de la misma. Las Sí, tres preguntas sí. de... Bueno, mire, don Julio, lo que pasa es que usted me ha hablado de 2 instituciones y un programa. Vamos a comenzar por el programa de alto costo. Usted sabe que el programa de alto costo es un programa que se desarrolló en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y cuál es el concepto del programa de alto costo? O sea, ¿quién beneficia? ¿Por qué se hizo ese programa? Ese programa tiene 2 objetivos. Primero, cubrir a aquellas personas que no están en la seguridad social. Usted sabe que todavía hay un segmento pequeño de la población dominicana que por alguna razón no está en la seguridad social. Por lo tanto, la seguridad social no le cubre esos medicamentos de alto costo, esos procedimientos de alto costo, y se creó ese programa. Y segundo, también importante, se creó para satisfacer aquellos procedimientos o medicamentos que no están cubiertos por la seguridad social. Y ese es el gran logro de ese programa, es decir, aquellas cosas de alto costo que no cubre la seguridad social, entonces son cubiertos Y que tenía que ser así, claro, ¿verdad? porque es un programa íntegramente... Porque una cotización no da para No eso. da para eso, exactamente, ese es el concepto. El programa, ha habido muchísimas quejas, hoy el gobierno publica prácticamente en todos los medios los avances que ha tenido el programa, sin embargo hay quejas en diferentes sentidos. Bien. Hay quejas en el hecho de la dilación, porque si algo tiene que tener ese programa es la rápida respuesta, porque estamos hablando de un tema de enfermedades, como se llama, catastróficas, que son catastróficas tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la economía de la persona. Bien. De acuerdo al Banco Mundial, en América Latina la segunda causa de empobrecimiento después de la pérdida de empleo es las enfermedades catastróficas, que quiebran una familia, quiebran una microempresa, una pequeña empresa. Entonces, en ese sentido, ha habido quejas permanentes, constantes de la dilación. Chanel, Sí. en el caso del Servicio Nacional de Salud, que fuiste el primero. No, difícil- acuérdense que tuvo primero el doctor Nelson Rodríguez. ¿Quién tuvo? Nelson Rodríguez. Ah, Nelson, Tuvo, sí. Pero tuviste muy activo ahí. Sí. Y ese es un sector que fue anteriormente lo que era la dirección de hospitales. Así es, del Y Ministerio de ahí Salud Pública. tenía que bregar con todo el personal médico y de enfermeras. Sí, así es. Y Y no analista. sabemos cómo se manejan los presupuestos. Y no se maneja, no como lo está manejando Lama, porque cargarle a Lama todo el DAO sería mucho, pero hay que ver también que el éxito de un funcionario depende de los fondos que le asignen, ¿verdad? Y de la forma que él lo administre. Yo quiero saber si el Servicio Nacional de Salud, como fue diseñado, como tú lo seguiste, porque te fuiste hasta las emergencias de noche, a ver cómo se manejaban. Realmente, Chanel, ¿eso ha mejorado o tú no has notado Mire, mucho? el tema complejísimo de los servicios de salud, yo siempre decía que si hay un concepto que define la complejidad precisamente, tiene varios problemas. Uno de ellos es el presupuesto. Como usted dice, el presupuesto, nosotros tenemos uno de los presupuestos más bajos de ¿Y América es el Latina. mismo de salud pública? Pasa por salud pública, pero son presupuestos separados, porque el Servicio Nacional de Salud es una institución con autonomía presupuestaria y autonomía gerencial, entre comillas, vamos a decir. Pero es una dependencia del Ministerio de Salud Pública, adscrito al Ministerio de Salud Pública. Entonces, el presupuesto, lógicamente, es importante. Ahora, don Julio, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que a veces hay confusión en alguna persona. Yo creo que las cosas que se hacen con dinero, que yo creo que el gobierno ha enfatizado mucho en eso, son las cosas más fáciles de hacer. O sea, reparar un hospital, equiparlo, eso es lo más fácil, porque eso solamente depende del dinero. Si usted tiene el dinero, la otra cosa es lo más difícil. ¿Qué es la otra cosa? Cambio de cultura, rediseño de procesos, de procedimientos, gerencia en sentido general. Y eso es lo importante. Yo creo que ese es el tema que menos se ha avanzado en los últimos años. Hay que primero señalar, y uno tiene que ser honesto. Yo le digo a la gente, no nos podemos parecer al PRM haciendo oposición. Yo creo que hacer oposición del sentido común, de la racionalidad, porque eso no hace sentido. Yo creo que la política, en sentido general, mejora
no solamente del gobierno, sino haciendo una posición con cierta racionalidad y no hacer la posición que hizo el PRM, que por eso está atrapado entre lo que prometía y lo que ahora mismo está ofreciendo. Hay que ser honesto, hay que decir que los primeros 2 años, año y medio de este gobierno, el sector salud general estuvo muy cargado con el tema del COVID. Ustedes recuerdan que tuvimos varios episodios importantes de COVID y eso marcó la gestión. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? A partir de ahí, entonces estamos poniendo el foco en los problemas tradicionales del sector salud. Ha habido el caso de la mortalidad infantil, que ha seguido aumentando. Ustedes recuerdan el caso reciente, que yo no recuerdo que se haya dado todavía la razón de por qué murieron los niños en el hospital de la maternidad de Los Minas. Ha habido problemas con el esquema de vacunación, que es un tema que no depende del servicio, sino del Ministerio de Salud Pública en gran parte, pero yo creo que eso ha sido los principales problemas. El otro es un tema, SENASA. Sí. SENASA tuvo Tati, Chanel, Mercedes y Santiago. Tiene un común denominador. Nunca hubo un escándalo en ninguna de esas administraciones. Nada, problema de dinero. Pero estaba una meta que era la universalidad del servicio. Tratar de cubrir por lo menos lo subsidiado todo. Sí. Y por otro lado, aunque nunca se ha dicho, competir en cierta forma con las ARS privadas. Y yo quiero una ñapita que tú me des, porque en un momento se presentó una oportunidad que yo quiero que tú digas, ¿eso procede o no? No quiero que me tilden de que yo quiero socializar la medicina, pero yo creo que salud y educación son 2 renglones que en los países avanzados del norte de Europa son problemas del Estado. Salud y educación. No pretendo hacer eso, pero creo que hacer sistema mixto de salud privada y salud en el mismo organismo es difícil. Recientemente está de nuevo vigente el tema de que posiblemente una fundación exitosa en Estados Unidos pueda entregársele la atención primaria del Estado en administración. ¿Toda la atención primaria del Estado? Perdóname. ¿Toda la atención primaria? Toda la atención primaria. Entonces yo digo, ¿y la que no es del Estado? La pregunta viene porque es una empresa fundación con personas de prestigio que intentaron inclusive en el gobierno de ustedes de incursionar, entiendo. Y que el presidente y tú decidieron posponer esa decisión. Específicamente tú y a Danilo Medina. Yo quiero preguntarte, ese sistema mixto de administración por administrar, no comprarle al Estado los 1000 y pico de centros, no, administrarlo. ¿Tú crees que eso funcione? No, mire lo que... Vamos a ver, está claro, para que no parezcamos... eso es lo que te pido. Sí. Lo primero, pueden haber alianzas público-privadas en el sector salud. Qué sé yo, y hay alianzas público-privadas. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud tiene locales que son de ONG y el servicio, por ejemplo, nombra a los médicos, o suministra los medicamentos, etcétera. Y esa ONG se compromete a dar los servicios gratuitamente a la población que lo necesita. Eso es perfectamente entendible y eso ocurre en cualquier parte de la región. Ahora, entregarle a una fundación la gestión de toda la administración privada, de toda la administración de la atención primaria, vamos a decir, el primer nivel de atención, yo creo que no es correcto, porque usted estaría creando un monopolio a favor de una institución que no es pública. Ahí hay un tema legal, pero además yo creo que sería una forma del Estado desentenderse de lo que es una función fundamental. Yo recuerdo ese caso que usted menciona, don Julio, y el problema es que esa fundación quería operar en una región determinada y quería toda la cápita de SENASA en ese momento. Usted sabe que la cápita de SENASA se divide, una parte para atención primaria, otra parte para los servicios especializados. Ellos querían toda la cápita para la atención primaria y eso dejaba un poco desfinanciado los demás servicios de salud. Lo que tenía el Estado designado a la cápita. Exacto, lo que tenía el Estado a través de SENASA designado para la cápita para atender ¿Eliminaba SENASA entonces?
no eliminaba No, SENASA. la SENASA tenía que porque pagarle SENASA a él. tenía que pagarle, exacto. SENASA lo contrataba y lo supervisaba. Eliminaba un poco lo que era la función del Servicio Nacional de Salud. Repito, es perfectamente entendible que haya una alianza público-privada bajo los términos, pero que En se le otra entregue a una cosa. fundación. Yo creo que Sobre no. todo en la es correcto. entrada a la salud, que es Así es, atención así primaria. es, exactamente. ¿Qué por ciento tú estimas que se pueden resolver en atención primaria de la demanda de este país? Mire, sí, siempre se ha hablado de un 80%. Eso depende de la capacidad resolutiva que nosotros le demos a la atención primaria o a ese nivel de atención primaria. Si nosotros tenemos la atención primaria o el primer nivel de atención tal como está definida, o sea, con médicos no solamente general, sino con un médico pediatra, un médico ginecotetra, un médico familiar, se puede resolver una parte importante de los problemas, tal como plantea OPS, que habla de un 70 o un 80%, pero sobre todo, no solamente la solución de esos problemas, sino también, don Julio, que eso, los costos también se hacen más, economizan muchos costos al sistema de seguridad social. Porque nosotros lo que hemos tenido es un sistema donde todos vamos a un super especialista, no importa, y eso, lógicamente, repercute en los costos de la seguridad social y repercute también en el copago. Yo creo que tú estás claro y me has aclarado. En el caso de SENASA actual, que ha podido subir un poco el subsidiado. Sí, bastante. Y yo quiero que, si tiene una crítica, hazla, porque los apellidos no. No, pero usted sabe que... Pero hazlo sin ningún problema. Claro. ¿Cómo ve SENASA? Sí, mira, yo creo, SENASA, el gobierno tomó una decisión en la pandemia que fue afiliar alrededor de 2 millones de personas que estaban sin seguro de salud a régimen subsidiado. Y no importaba si eran personas pobres o no pobres, o sea, hay de todo. Incluso exfuncionarios que fueron ministros se afiliaron a régimen subsidiado. ¿Por qué no se podía hacer eso anteriormente? Porque nosotros teníamos una disposición del Consejo de la Seguridad Social que decía que para usted estar afiliado a la Seguridad Social tenía que ser primero tenía que ser evaluado por el SUBEN. Y cuando el SUBEN determinaba que usted tenía una condición propia para afiliarse al régimen subsidiado, entonces pasaba al régimen subsidiado. El gobierno actual eliminó esa disposición y por eso... ¿Y la pandemia no lo justificaba? Sí, yo creo que sí, yo creo que lo justificaba. Ahora, ¿qué pasa cuando ya pasa la pandemia? Que usted tiene ahí un subsidio regresivo, vamos a decir, porque usted está pagando por personas que no cualifican desde el punto de vista de pobreza. Pasó a su trabajo de nuevo, ¿verdad? Algunos trabajo, algunos trabajos pasa al contributivo, que también SENASA ha ido muy bien. SENASA ha sido una institución competitiva. Ahora mismo SENASA es la institución de seguridad social de administración ¿Y de SENASA salud. le produce algún celo a las ARS privadas o no? Sí, claro, que siempre ha sido así. Siempre ha sido así porque porque competencia. Siempre lo vieron porque como... ¿qué pasa? Pero es desleal la competencia. Nosotros todo el tiempo, una parte de la sociedad dominicana pedía competencia, que el Estado pudiera competir libremente, pero cuando el Estado pudo competir exitosamente, entonces nos quejábamos. Durante años, que compita. Bueno, vamos a competir. ¿Usted recuerda? La discusión aquí fue la libre elección, que la gente elija. Cuando el Estado pudo competir, cuando el Estado pudo hacer las reformas que se pudieron hacer, cuando pasaron la Fuerza Armada, la Policía Nacional a SENASA, que ustedes recuerdan que fue un proceso bastante importante y que ahora se fortaleció porque se le dio un seguro complementario, entonces sí ha habido quejas. Usted recuerda que nunca se pudo aprobar aquella disposición incluso de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional de pasar a todos los empleados públicos a SENASA. Quedan empleados públicos que no están en SENASA todavía, pero SENASA compite actualmente y ha venido compitiendo con todas las ARS. Chanel, mira, hace 2000 años crucificaron a una persona. Yo no pretendo repetir ese episodio contigo, pero sí, no quiero crucificarlo, pero sí quiero aprovechar tu experiencia. Hay un tema y es tarifas y ejercicio médico. Es decir, tú y yo sabemos que 200 pesos o 300 pesos, ni 500. 5 pagos, 500, pero yo estoy hablando del subsidiado. Ya, ok. Por una consulta. Mira, es muy poco. Y 500 también, porque el tiempo consulta no da. Y por otro lado, ahí es que viene la dura. El médico o la clase médica como un elemento que no facilita las cosas en la salud dominicana. No la ambición, porque el médico tiene necesidades. Claro. Pero en términos generales se dice que el principal problema que tiene la salud es
las expectativas de los médicos. Dime de esas dos cosas. No creo que sea el principal problema de salud. El principal problema de salud nuestro es el bajo presupuesto que tenemos. Y ese es uno de los principales problemas, y el otro es el tema de gestión. O sea, nosotros no hemos creado una masa crítica. Nosotros, y yo siempre lo decía, no entendemos que un hospital es una empresa social. Una empresa que debe ser, y hemos entendido que una persona por el hecho de ser médico, necesariamente, solo por ser médico, puede gestionar una empresa de la categoría de un hospital, que es una empresa muy difícil de administrar, que es una empresa que trabaja 24/7, es una empresa que nunca cierra, es una empresa que tiene un hotel dentro del hospital, etcétera. Entonces yo creo que esos son los principales problemas. Con el tema de los médicos vamos a dividirlo en dos partes. La parte subsidiada, que usted hablaba, ahí SENASA tiene un problema. SENASA recibe recursos vía el Estado por dos mecanismos. Uno es la cápita que se le entrega por afiliado y otra es lo que recibe a través del Servicio Nacional de Salud que va a los hospitales. Yo no sé cómo ha ido evolucionando actualmente, pero nosotros teníamos en SENASA había un programa que era una intención también de fortalecer y privilegiar la red pública de servicios de salud. Es decir, contratar la red pública de servicios de salud y fortalecerla a través de ese mecanismo, porque para eso fue que se creó SENASA, fundamentalmente. Yo no sé cómo está en la actualidad, se ha seguido fortaleciendo. Cuando digo fortaleciendo, se ha seguido transfiriendo más recursos de lo que se transferían, porque SENASA le ha aumentado la cápita varias veces, tiene más afiliados. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Ahora, en el régimen contributivo, el tema pasa como lo decía anteriormente, por el hecho de que nosotros no hemos desarrollado la atención primaria. Es un tema de falta de voluntad política, vamos a decirlo, de diferentes gobiernos. Ustedes saben que hay dos sectores que se han opuesto a la atención primaria: las clínicas privadas a través de ANDECLI y las sociedades médicas especializadas. Entonces yo creo que este país necesita llegar a un acuerdo importante sobre esos temas. Usted hablaba anteriormente, don Julio, de la seguridad social, de la necesaria reforma de la ley de seguridad social. Hay dos proyectos. Vamos a decir, hay un proyecto que se está discutiendo en el Congreso, que ahora recientemente una comisión bicameral emitió un informe. El informe no ha sido bien acogido por ninguno de los sectores, por lo tanto ese es un problema que vamos a posponerlo después de las elecciones. No es verdad que vamos a discutir una ley de seguridad social en un periodo preelectoral. Y lo otro es que hay un proyecto que tiene el señor presidente, que fue el resultado de la convocatoria que él mismo hizo en el Consejo Económico y Social, donde participaron los partidos políticos, sindicatos, empresarios, etcétera, diferentes sectores. Entonces tenemos esos dos proyectos. Vamos a ver cómo es, que de ahí podemos sacar, que podemos mejorar lo que actualmente tenemos, de un sistema que ya se tiene más de 20 años, una ley que se promulgó, y yo creo que es importante. La presión de los médicos se entiende en el sentido de que nosotros no tenemos como mecanismo de hacerle frente, que es el mecanismo de hacerle frente, es la atención primaria. Un primer nivel de atención fuerte, con una capacidad resolutiva, como lo decía anteriormente, que pueda resolver parte de problemas importantes, y eso es una solución que debemos buscarla entre todos, definitivamente. Bien, Chanel, aunque tú no has sido legislador, sí, yo estoy seguro de que de ser electo, tú no tienes que decir tu programa, porque se sabe que si no es presidente de la Comisión de Salud y de Seguridad Social, tienen que ser algo cerca, sí, o miembro por lo menos, si es que tu partido no es mayoritario. La pregunta es la siguiente. Primero, ¿es necesario, es vital una reforma de la ley? ¿Y cuáles son los elementos que son urgentes en reformar? Sí, mire, hay dos temas, don Julio, que son prioritarios tienen afinidades y puntos comunes. Hablamos de seguridad social, pero hay un tema que nosotros hemos un poco de cuidado, que es el tema del mercado laboral, que toca directamente la seguridad social, porque nosotros hoy tenemos 2 millones y pico de personas afiliadas al régimen de pensiones. ¿Por qué? Porque tenemos una informalidad de alrededor del 60%. ¿Cómo vamos a hacer nosotros posible? ¿Cómo vamos a hacer con una mejoría del Código Laboral, que fue un código que se ha aprobado en la década del 90, cómo vamos a mejorar el mercado laboral de forma tal que podamos integrar al mercado laboral personas, al mercado laboral formal, personas que ahora están en el mercado laboral informal? Porque eso tiene que ver con el aumento de subsidiados. Recuerde que si una persona tiene un empleo formal, ya pasa al contributivo, lo cual implica que tiene seguro de riesgos laborales, de pensiones y de salud. No solamente de salud, como pasa en el subsidiado. Y pasa también por una mejoría del régimen de pensiones. Yo creo que, respecto a lo que usted decía, don Julio, nosotros tenemos que ver el tema de pensiones
desde un punto de vista más humano. Y lo digo más humano porque la ley ha demostrado, cosa que antes se le atribuía al Seguro Social, y se ve que no era un tema de Seguro Social. Primero, no ha crecido la cobertura como se esperaba, por lo que le he dicho, el tema del mercado laboral. Segundo, no estamos cumpliendo o no vamos a cumplir con las expectativas que se crearon cuando la ley se promulgó de pensiones dignas. Usted recuerda que ese fue el gran eslogan para reformar la ley, que íbamos a tener pensiones dignas. Hoy los estudios que hacen las diferentes instituciones, incluso organismos internacionales, hablan de una tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es qué yo voy a recibir de mi último salario como pensión. Hablan de un 25 o un 30%, es decir, una persona que gane 20,000 pesos recibirá 6,000 pesos de pensiones en el mayor de los casos. Entonces, eso solo tenemos, reitero, y eso es importante. Yo creo que llegar a un acuerdo nacional que nos permita ver cómo podemos mejorar el sistema ese sistema de... Y luego el sistema de salud también tenemos algunos retos, que algunos quizás no sean de ley, sino de aplicación de la ley. Como le hablaba anteriormente, el tema de la atención primaria, que es un tema que está en la ley y que no se ha aplicado. Y hay un tema importantísimo, lo que es el tema de los medicamentos, que yo creo que nosotros no hemos puesto mucha atención. Nosotros no tenemos una ley de medicamentos, nosotros tenemos, en otros países hay lo que se llama precio de referencia para algunos determinados medicamentos. En Colombia, por ejemplo, estableció una ley de precio de referencia para medicamentos antihipertensivos y sobre todo y medicamentos para diabetes, por ejemplo. Genéricos. Sí, genéricos. Y una ley de genérico también. Porque, digo, el tema de los medicamentos, porque el gasto de bolsillo, es decir, lo que la gente pone en su bolsillo cuando va al médico, cuando va a una clínica, alrededor del 70% de medicamentos. Ustedes saben que la ley, ahora mismo la Seguridad Social solamente cubre 8,000 pesos de medicamento anual, ya en todos 3 meses, eso se ha agotado, entonces la gente tiene que cubrirlo de su bolsillo. Entonces yo creo que eso es un tema que hay que trabajarlo desde el punto de vista legal en diferentes formas. Entonces, como usted dice, ahí está el programa de gobierno nuestro. Nosotros vamos por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Termino con esto, que Michelle y Carlos quizás tengan algo. Chanel, el Departamento de Salud Pública, que en ese momento, Servicio Nacional de Salud, es parte de salud pública, tiene el Departamento de Habilitación. Y resulta que aunque tanto ustedes como los que están han dado oportunidad para la adaptación a las reglas de habilitación, le han dado la oportunidad porque fue algo que llegó y ya las cosas estaban hechas. Resulta raro que la mayoría de los hospitales del Estado no califican para la habilitación. ¿Qué se puede hacer para que tengan autoridad para exigirle a los otros lo que el Estado no ha podido lograr? Eso es un tema importante. No todos. Usted recuerda que hay muchos hospitales y ahora se ha continuado con que se han habilitado porque fueron reconstruidos, fueron equipados, tienen el personal. Incluso ahora en esta misma gestión también unos cuantos hospitales han seguido esos procesos, algunos que ya se habían iniciado. Pero como usted dice, yo creo que sí, que nosotros tenemos que comenzar por la casa, habilitando esos hospitales. Salud Pública en un momento determinado dio una habilitación transitoria para que los hospitales pudieran, muchos hospitales que no han calificado, pero todo, volvemos a ver al tema muchas de esas cosas se resuelven con presupuesto. Entonces, ¿Y la función de CISARRIL cuál es? La CISARRIL tiene que ver básicamente con la regulación regulación de las ARS. Las ARS. CISARRIL regula las ARS tanto públicas como privadas. ¿Y las tarifas de las ARS? No, la tarifa, bueno, sí, establece, hay un plan de servicio de salud, un PDSS, pero hay un comité de honorarios médicos profesionales que es el que tiene que ver con la regulación, que hace mucho no se reúnen. Ahora había el Colegio Médico que se había convocado y que nos parece que no se llegó a un acuerdo entre lo que los médicos exigían y los recursos disponibles. ¿Por qué circunscripción tú te vas a postular? La 1 del Distrito Nacional. ¿Ya eres pre o ya eres candidato? Ya nosotros nos inscribimos el fin de semana que el partido... ¿Va eso a encuesta? ¿A convención? No, encuesta. El Partido de la Liberación Dominicana eligió como su método de selección de sus precandidatos a diputados, senadores, alcaldes, la encuesta. Entonces tiene que comenzar a hacer afiche y vaina de esas cosas que... Hay que hacer, don Julio. Se hace por aclamación, porque... No, eso se hace... Hasta los PRMistas van a votar por ti. Pero esos son los métodos. Hay un método que es las encuestas. Esas encuestas se van a hacer en el mes de septiembre, tengo entendido, porque ya en octubre los candidatos deben estar inscritos
en la Junta Central Electoral. Bien, entonces, ¿cuál es el plazo? Ahora, Ahora lo que bueno, ahora estamos en la pre-campaña que se inició el día 2. ¿Cuándo van a realizar la encuesta? En el mes de septiembre aproximadamente. ¿Y esa encuesta va a ser abierta o cerrada? Es abierta. Es importante esa pregunta, Michelle, porque son encuestas abiertas, lo que le va a permitir a toda la población, no solamente a los inscritos en los partidos, votar por uno de los candidatos. Alrededor de 11 candidatos estamos inscritos aquí en la circunscripción 1. ¿Cuántos candidatos, cuántos diputados sacó en el proceso pasado el PLD? En la circunscripción 1 sacó 2 diputados, 1 sacó la Fuerza del Pueblo y 3 sacó el PRM. Exacto. O sea que hay 5 diputados, 6 en la circunscripción. No hay reserva ahí. Hay 2 reservas. Bueno, primero usted hay que cumplir con la cuota de la mujer y luego hay una reserva, el partido hizo 2 reservas de candidatura. No tienen nombre esas reservas hasta ahora para una posible alianza o internamente. Bien, vamos a agradecer al licenciado Chanel Rosa Chupani, precandidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.